Muchas gracias, apreciables compañeros. Vamos a iniciar en breve, unos minutos más. Vamos a comenzar. Perfecto. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por conducto de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, agradece amablemente su presencia y participación en lo que estamos ahora uniendo dos elementos muy importantes: la participación de la Semana de Juárez y los festejos de la Semana del Libro Universitario. En esta ocasión son 2 semanas de actividades muy intensas, de cuales invitamos a ustedes puedan explorar en nuestra página de Facebook y visualicen alguna actividad que les llame la atención y, por qué no, se puedan sumar. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, la Academia de Filosofía y Ciencias Sociales se une a los festejos juaristas, y en esta ocasión me complace saludar y agradecer la ponencia de mis compañeros académicos, al doctor José Manuel Mancilla y Baeza, al doctor Lenín Méndez Paz, al doctor Ángel Morales Beloeta, a la doctora Dalila Bel Hernández, quienes serán nuestra conferencista en esta ocasión, de la cual les expondremos en un máximo de 15 minutos cada quien unas pequeñas conferencias que vinculen nuestra participación de la Academia de la Filosofía y las funciones para nuestras carreras: Historia, Sociología y Derecho. Y sin más, lo único que les pediría es de que fuéramos respetuosos en el tiempo, donde nuestra disertación sea un máximo de 15 minutos cada quien. Mi sugerencia es de que estén, no sé si me permiten, voy a cronometrar, y cuando ya sean 10 minutos, intervené para que ustedes den su mensaje de cierre. ¿Qué les parece? Y sin más, iniciaremos entonces dándole el uso de la voz a nuestro primer conferencista, el doctor José Manuel Mancilla y Baeza. Adelante, doctor, por favor, si le pueden pasar el micrófono al doctor. Muchas gracias. Gracias por los aplausos. Como dijo un maestro, de haber sabido que me iban a aplaudir, me hubiera preparado mejor, ¿verdad? No sé si se escucha claro, porque a veces los micrófonos distorsionan las cosas. Bueno, las cuestiones estas, nosotros estamos en una academia, todavía no es un cuerpo consolidado de investigación, es el primer paso de filosofía. ¿Qué es esto de la filosofía? Pues todo lo que ustedes se pueden imaginar, eso es. De hecho, la palabra filosofía jamás, como dirían los españoles, se ha cogido. Nadie la ha definido. Ni los presocráticos, ni los socráticos, ni los modernos. No existe una definición. En el latino, si se entiende como amor a la sabiduría, ese es el caso, es decir, que un filósofo ama la sabiduría, pero no es sabio ni es científico. Si nosotros llamamos filosofía y ciencias humanas, pues no hay nada en el mundo que sea filosofía y ciencias humanas. O la I, que significa que se quieren mucho o se aman o qué. Esa ahí es una conjunción que implica 2 cosas para formar una sola, para sacar una conclusión verdadera. Y eso no es así. Una es verdadera y la otra tiene que ser falsa necesariamente, porque en el mismo contexto no se pueden llevar. Bueno, entonces el científico es el que sabe, el filósofo no sabe, está en busca constante, como decía Cicerón, que también andaba en la búsqueda de la palabra cultura animi, el cultivo del alma, ¿no? Palabra que ya de escultura después trascendió posteriormente, y hasta es una palabra que se usa muy comúnmente, ¿no? Cultura. Pues ni él, ni Averroes, ni hasta la fecha. En el Menón, en los diálogos de Platón, se supone que ese es el punto de partida, ya con textos completos para poder entender algunos puntos muy importantes de lo que es para nosotros lo que vale cuestionarse o no. A lo mejor ustedes dicen, ¿qué valdría cuestionarme? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la virtud? O a lo mejor no les interesa cuestionar. Descartes decía que el pensar, el hombre es muy difícil que piense 1 hora,
O sea, ponerse a pensar es muy difícil, pensar una hora. Imagínense que ustedes están en clase ¿qué tanto tiempo? Pues es complicado, ¿no? 3 horas es el promedio máximo que un hombre que está acostumbrado a pensar es lo que logra. Descartes, él decía, yo sí pienso las 24 horas. Bueno, pero lo decía de relajo, ¿verdad? Pero es algo complicado si no vean ustedes si realmente están pensando todo el día. Cuando hablo de pensar no me refiero a imaginaciones ni a relaciones míticas que tenemos para todos nosotros, si Dios lo quiere, ¿no? Siempre nos refugiamos en el más allá, y en ese más allá eso no es razonamiento, a veces son convicciones que tenemos y que son respetables, pero la cuestión filosófica, si bien puede cuestionar algunos temas de la existencia del más allá, nunca va a entender que se va a llegar a un punto donde las cosas se han resuelto para todos. Bueno, en lo que concierne les voy a decir por qué nosotros tenemos filosofía. Otro paréntesis, esto es algo padrísimo, aunque muchos filósofos digan que no. Bueno, en primer lugar vamos a hacer la distinción entre maestros de filosofía y filósofos. Filósofos no creo que haya en esta escuela, ni en muchas escuelas, ni en las escuelas de filosofía, lo que hay son maestros de filosofía. Todos hemos tenido acercamientos a la filosofía por nuestros maestros, y algunos maestros muy encantadores que nos han contagiado con sus clases. Entonces tenemos acercamientos a la filosofía. ¿Y cómo se da este acercamiento? Esto es muy padre. En el siglo XIII, Tomás de Aquino, después ya fue Santo Tomás, iba a ser enjuiciado en París, no había Roma, todavía no está el Vaticano, porque él decía que la teología tenía que pasar por el tribunal de la filosofía, si no, no valía la pena. Entonces lo mandaron a llamar, la Grey, ahorita vas a ver lo que te va a pasar. Pero afortunadamente, este hecho histórico, por cierto que la filosofía tampoco tiene historia, cualquier pensador filosófico pudo haber pensado lo que hace 200 años como lo pudo haber pensado ahorita. Es algo muy curioso la filosofía. Bueno, entonces muere antes de llegar a París, y hay 5 años de debate, y es el caso que, si se dan cuenta, los únicos países que tienen escuelas de filosofía, ya sea en la secundaria, ya sea en la primaria, o escuelas en facultades, nada más son los países católicos. Es algo curioso. En los países musulmanes no hay, cuando el último fue Averroes. ¿Por qué? ¿Por qué los países judíos no tienen filosofía? Porque si ya tenemos un libro de la ley donde está todo resuelto, pues ¿por qué voy a yo andar pensando, no? Ya aquí está resuelto todo. La muerte, la vida, la pobreza, la tristeza, todo aquí está en este librote, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Ya está resuelto todo, ya para qué pienso, ya lo tengo resuelto. Eso no es posible, ¿no? Eso es tener un límite de pensamiento encasillado en un dogma, y la filosofía no es así. Nietzsche decía, no recuerdo quién más, que la filosofía es una indigestión. ¿Qué es una indigestión? Cuando comemos algo y no lo podemos digerir, y ahí lo tenemos, pero ni lo podemos expulsar, pero tampoco lo podemos digerir, pero ahí está. Eso es. En el Menón es un alumno que va a la academia. La filosofía eminentemente es académica, por eso hay escuelas. Eso es una virtud que tiene, por eso hay escuelas donde hay maestros, donde les enseñan todas
las materias que de acuerdo al sistema son las adecuadas para sacar un producto allá en el mercado. Válido. En el Menón hay un alumno, ya tiempo va quedando por si no para terminar, un alumno que vamos a llamarle entre comillas de esos alumnos medios mañosos que quieren pasar sin hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Quieren a ver cómo hacen trampitas y todo, pero pues imagínense, va a encontrar con Platón y con todas las ideas socráticas, pues obviamente jamás le iban a enseñar como nos enseña a nosotros a ver. Ponte ahí todos sentados y recibiendo una información. No era así. Entonces tiene que hacer un esfuerzo. En esa parte se habla de las virtudes. En el Menón pueden verlo. Y lo que le dice, lo que tú haces, porque el diálogo es con Sócrates, Platón habla como si fuera Sócrates. De hecho, Platón ni aparece en sus diálogos, nada más como 2 veces mencionado. Le dice, lo que tú haces, Sócrates, es problematizar a la gente y tú también crearte problemas. Pues así es, eso es así, eso es la filosofía, crear problemas. O sea, no es una disciplina donde vayas a encontrar la tranquilidad. Dicen los españoles, me rayaste, a los maestros de filosofía, a sus alumnos, me rayaste. Imaginen un dibujo de una persona que se supone que es un producto acabado y de repente lo rayan, ¿no? No termina nunca por completarse como la figura que tenemos allá en las oficinas centrales, que aquel hombre se está esculpiendo. Bueno, ¿qué pasa en esta breve introducción? ¿Qué pasa que vamos a ver con esto de la educación liberal? Distinguido doctor, le aviso que le quedan 3 minutos. Ya, terminamos rápido. La educación liberal, pensando en Juárez, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, en la antigüedad, muchachos, las primeras universidades usaban una palabra que se llama arete, que significa virtud y libertad, lo que implica hombres libres. Es una educación que tenían, Juárez se supone que la tenía. Aquí rapidito para concluir. Hay algo que se llama el trivium. Yo creo que sí se oye, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que aprender para que yo sea un hombre libre? Libre significa no estar sentados ahí y viendo Netflix todo el día, es decir, que alguien me controle, ¿sí? Para eso requiero 3 cosas: gramática, lógica y retórica. Esa es la educación como una primera parte, porque luego viene el quadrivium, ¿sí? Luego, la gramática me da el conocimiento, ¿sí? En el concepto moderno, imagínense una computadora, pues es una entrada. Imagínense una computadora en nuestro cerebro, es una entrada. Y luego debemos de saber lógica, ¿sí? Que es el entendimiento. Tengo conocimiento, entendimiento, lo proceso como una computadora. Y el tercero, ¿cómo lo expreso? Con retórica, que es la sabiduría y es la salida. Esto es lo que se requiere para que tengamos en nuestro cerebro, para comenzar a pensar y ser hombres libres. Esto es la educación liberal básica. Falta otro. ¿Y esto dónde lo van a ver? Muy poquito, pero en sus clases de argumentación jurídica, dependiendo del perfil del maestro que se las dé. Entonces, aquí nuestra escuela, de algún modo u otro, atiende estas cosas. La pregunta que yo les sigo, ¿saben gramáticas cuántas partes tiene la oración? Rapidito, ya para cerrar. Las que sean, aquí no venimos a cuestionar a nadie ni a decirle nada, de esto se trata, de inquietarlos, de rayarlos, como dice.
¿Quién recuerda? ¿Quién nos viene a la memoria? 3, ¿no? Pues no son 3. ¿Cuántas son? Bueno, y los procesos de razonamientos, ni tan siquiera conocemos una lógica clásica aristotélica. Y la manera en que nos expresamos, esto de la retórica tiene que ver con tópica, tiene que ver con dialéctica, tiene que ver con métodos, otros tipos de métodos, ¿no? La manera en que nos vamos a expresar. Bueno, esto es a grandes rasgos, tenemos poquito tiempo, de esto hay mucha tela que cortar y me hubiera gustado irles enseñando una parte por parte. Se nos pasó por ahí una imagen que se las enseñé, que después, si hay oportunidad, se las explico. Bueno, eso es todo por el tiempo, muchachos, y espero que les haya servido de algo. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente intervención. Toca el turno ahora a la doctora Dalila Vera Hernández. Adelante, doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Vamos a esperar que... Con su venia me retiro porque tengo una audiencia, iba a tomar otro lugar y gracias a ellos me dieron la oportunidad de estar. Espero que le vaya muy bien, gracias. Hasta luego, doctor. Bien, vamos a continuar con la actividad. Con su permiso me voy a pasar acá al frente. Como acabamos de escuchar al doctor Mancilla, él nos dice que el término de filosofía es amor a la sabiduría, es lo que conocemos comúnmente. Pero sobre todo hoy estamos aquí porque queremos reflexionar acerca de la disciplina académica que tiene la filosofía en su profesión. Entonces, esta mañana estamos para reflexionar el papel de la filosofía y en especial el tema que yo les voy a proyectar se relaciona al papel del hombre y la sociedad. Es por eso que les voy a hablar de las sociedades pacifistas e inclusiva en la convivencia universitaria. Bueno, creo que no se alcanza a ver hasta allá donde están, pero quise iniciar la ponencia con una frase que dice: haz pequeños actos de bondad donde estés. Estos son todos esos pequeños actos los que nos sumamos, arrollan al mundo. ¿Sí se lee? La invitación de esta mañana es que hagamos actos de bondad, chiquitos, grandes, medianos, porque eso es lo que va a venir a transformar el mundo. Y esta frase la dice Desmond Tutu. En la siguiente diapositiva pongo la imagen de quién es Desmond Tutu, porque a veces nos ponen frases, nos ponen el autor y no lo conocemos. Desmond Tutu es un pacifista africano que en el año 1984 le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Seguimos? Y como les voy a hablar de sociedades pacifistas, pues tengo que definirles qué es el pacifismo. Desde luego, ¿no? A veces podemos confundir el término de paz con pacifismo. Sin embargo, el pacifismo es una corriente de pensamiento que nos ayuda a poder entender que el conflicto hay otras formas de poderlo afrontar sin recurrir a la violencia. Es decir, esta corriente de pensamiento nos ayuda a poder mantener la paz entre las naciones. Es un pensamiento enfocado hacia la armonía, hacia la resolución de cualquier conflicto personal, grupal e inclusive hacia la no violencia. Bien, me gusta la cultura de la paz y a través de esta reflexión de las sociedades pacifistas me ayuda a poder promover las relaciones de la cultura de la paz en las sociedades universitarias. Es decir, que existen alternativas de solución y no precisamente es la confrontación para poder resolver los conflictos, especialmente cuando hablamos de justicias restaurativas, de métodos alternos,
de mediación, conciliación, arbitraje, entre otros. Y es precisamente lo que yo quiero que esta mañana reflexionemos, ¿no? Que estas corrientes de pensamiento nos ayudan a poder resolver el conflicto evitando la violencia. La que sigue. Y como antecedente señalo la declaración y programa de acción sobre una cultura de paz. No sé si algunos ya conocen, ya han leído, ya han revisado esta declaración, la cual fue promulgada en el año 1999. En esta declaración existe todo un programa de cómo lograr esta cultura de la paz. Y precisamente hay un apartado donde habla de la educación, cómo a través de la educación existen lineamientos que podemos nosotros hacer desde las aulas para fomentar la cultura de la paz. ¿Seguimos? Y señalo específicamente el artículo 1, donde dice que la cultura de la paz es un estilo de vida. Y como estilo de vida tenemos que aprender a cultivar la paz. En el inciso A dice que la cultura de la paz es el respeto por la vida de los demás, es el fin de la violencia, es la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Y precisamente escenarios como este, donde hay maestros que venimos a explicarles, a exponerles trabajos de investigación, donde queremos crear ambientes sanos en los que podamos hablar a través del diálogo y la cooperación para evitar la no violencia. Ya hay demasiada violencia y queremos entonces crear escenarios de paz. Entonces, para poder cumplir con este compromiso, pues entonces todos tenemos que aportar un granito de arena. Ustedes como estudiantes, nosotros como maestros, las instituciones educativas, sin duda también forman un papel relevante. ¿Seguimos? Y no sé si logran ver esta imagen, pero en esta imagen, no dice el año, pero fue en el 2021 o 22, es en Brasil, donde un grupo de personas se reúnen para promover el Día Internacional de la Convivencia en la Paz. La quise poner porque como resultado de esta reunión, ¿no?, donde vemos que soltaron miles de palomas, se pueden congregar personas sin recurrir a la violencia, sin manifestarse a través de la agresión contra los demás. Siguiente. Y queda como resultado de esta reunión, además de promulgar el Día Internacional de la Paz, el 16 de mayo, también se crean programas, como por ejemplo que se llama Convivencia sin Violencia. Esta reunión se llevó a cabo en Brasil. Y en esta campaña lo que hacen ellos, ya como asociación civil, recaudar dinero para marcar la diferencia de afrontar los retos, difundir el respeto, el escucha, el amor a las relaciones humanas, practicar las conversaciones, elegir sin violencia lo que hay que hacer para el bien común. Es decir, eventos como este tipo en los que podemos alzar la voz de manera pacífica, podemos tener como resultados programas que fomenten la cultura de la paz. Siguiente. Bien, entonces el fin del tema de las sociedades pacifistas es poder llevar prácticas educativas en sociedades universitarias como la nuestra. Entonces ahí tenemos una imagen en donde a través de grupos de trabajos podemos crear convivencias responsables universitarias donde se incluya la democracia, la pacificación desde lo personal hasta lo grupal. Es decir, se requiere entonces implementar estrategias académicas para promover la convivencia inclusiva, contribuyendo a erradicar la violencia de las relaciones cotidianas y formando profesionales con responsabilidad social. Yo creo que ese es el propósito por el cual todos queremos lograr la paz, para poder entonces ser responsables mientras estamos formándonos y posteriormente ya cuando ejercemos la profesión.
Siguiente. Y pues bueno, ¿cómo podemos lograr esas sociedades pacifistas? Como les dije al inicio, ¿no? La finalidad de poder reflexionar esta mañana en sociedades pacifistas es poder afrontar el conflicto a través de otros métodos alternos. De esta manera, entonces, los métodos alternos nos van a permitir poder nuevamente restaurar la confianza en los demás, que es lo primero que se pierde cuando existe el conflicto. Adelante. Aquí algunos ejercicios como prácticas educativas en las que se puede promover la cultura de la paz desde las instituciones educativas, como son los círculos de paz. Adelante. Específicamente aquí en nuestra división académica existe la Asamblea General del Módulo de las Naciones Unidas de la UJAT. Es un grupo de estudiantes donde a través de ejercicios como conferencias, plenarias, ejercen el control de algunos problemas que se están ejerciendo en el mundo y se pueden analizar ahí a través de propuestas. Siguiente. Bien, ya para ir concluyendo entonces, el análisis de las sociedades pacifistas es entonces crear ambientes educativos que permitan alcanzar sociedades pacifistas, pero al servicio de la humanidad. Reconocer que nadie es más que nadie, que todos tenemos los mismos derechos y desde luego, ¿no? Esa vendría siendo un proyecto universitario que nos permita a través de actividades pedagógicas poder resolver el acto de la violencia. Como conclusión, una de las propuestas que yo genero en la investigación es que se deben de incluir asignaturas relacionadas a la cultura de la paz, no nada más en ciertas carreras, sino en todas las profesiones, como ya sucede en otras universidades. Llevan materias tanto de derechos humanos, como en el caso nosotros sí la llevamos, pero nos haría falta una asignatura que nos hable exclusivamente de la cultura de la paz. Y creo que esa es la última. De mi parte es todo. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Es muy importante seguir fortaleciendo el tema de la cultura de la paz. Fíjense de que en las estadísticas del INEGI en diciembre del 2022 se hizo una encuesta nacional donde el 69.79% de todas las personas consideran que existe un alto índice de percepción de violencia en toda la República Mexicana y ese indicador es alarmante. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para ir reduciendo gradualmente el tema de la violencia y creo que esta aportación que nos está haciendo la doctora es vital, sobre todo para seguir contribuyendo aquí en la división. Y sin más, damos el paso ahora, la participación al doctor Lenín Méndez Paz. Adelante, doctor, le escuchamos con atención. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todos. Mi intervención será muy puntual y muy breve para que igual podamos escuchar al doctor Morales Belueta, quien además es especialista en el área de filosofía. Primero que nada, mencionarles que eso es uno de los trabajos de la Academia de Filosofía, ya lleva algún tiempo. Nuestra presidenta es la doctora Dalila Vera Hernández y este esfuerzo lo queremos realizar pues de manera permanente, ¿no? Que en este espacio universitario pueda haber un área en donde la reflexión sana, crítica, puntual, objetiva, seria, profunda, pueda darse con respeto, ¿no? Un espacio en donde podamos discutir sin discutir, argumentar y respetar sobre todo las opiniones que puedan darse. Creo que igual más adelante se podrá incorporar a algunos profesores que seguramente están interesados sobre este atractivo tema y desde luego a lo mejor poder igual invitar a alumnos que ese tema les atraiga, ¿no? Creo que es un punto importante. Creo que cuando hacemos preguntas tan simples como, en principio tan simples como ¿qué es la vida? O ¿qué es el derecho? ¿Qué es la sociología? ¿Y qué es la historia? Sin duda podemos buscar en cualquier sitio especializado
o podemos con la nueva tecnología ir a las inteligencias artificiales y seguramente nos va a arrojar un concepto. Sin embargo, si nos asomamos al esquema filosófico, vemos que los conceptos son abstractos, ¿no? No pertenecen al mundo de lo concreto y que para ello hay una filosofía analítica que se ha encargado en algunos momentos de poder responder esos temas. No dudo que ustedes hayan tenido acercamiento a la filosofía desde secundaria, preparatoria y aquí en la universidad, que tiene una materia. Quizás un área de oportunidad que también yo he vivido como estudiante es que generalmente nos dan historia de la filosofía, ¿no? O sea, cómo ha pasado la filosofía desde la época antigua y cómo llega hasta esta época actual. Pero quizás la reflexión que la persona, que contrariamente a lo que dice el maestro, el doctor, podría no saber de gramática, podría no saber de lógica, podría no saber de retórica, y no obstante existe y percibe lo que está a su alrededor. Entonces significaría que más allá de si esto existe o no existe, si eso es real, si eso pertenece a la lógica formal, a la lógica matemática, a la lógica jurídica, quizás haya otras preocupaciones más prácticas que estén agobiando su vida, ¿no? Hay injusticias, no tengo un poderío económico o el acceso a los bienes o a los satisfactores más necesarios. Y esa es la reflexión que yo les comparto aquí. Necesitamos tal vez una filosofía que podamos adecuarla a esquemas de realidad cotidiana, donde quizás esa lógica, esa semántica y esa retórica que aludió el maestro y tantos elementos que podemos estudiar en la filosofía, cuando exista un problema en nuestra vida, podamos acudir quizás a ese amplios elementos para poder decidir, bueno, de aquí me sirve la semántica, de aquí me sirve la retórica, de aquí me sirve la lógica, a lo mejor la semiótica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo construyo una vida a partir de los esquemas filosóficos que me sea útil. Como señalaba la doctora Dalila, estamos rodeados de violencia, violencia directa y violencia indirecta. A donde nosotros miremos, generalmente hay muchos sitios de violencia, consciente o inconscientemente. ¿Cómo entonces nos preparamos nosotros desde ese esquema filosófico para poder tomar decisiones adecuadas, sabias, prudentes, y que más allá de resolver un problema filosófico, sea un problema de aplicación a nuestra vida cotidiana? De esta manera, algunas afirmaciones como las que señaló el maestro, de que los filósofos no saben, yo podría decir que los filósofos sí saben, solamente que saben que no saben, porque si no saben, entonces saben algo, y luego entonces sí saben algo. La otra parte que mencionó, que si en un libro, creo que se refería a las cuestiones religiosas, si en un libro se dice que todo está resuelto, entonces ¿para qué más cosas, no? Yo creo que ahí no está resuelto. Si hacemos una revisión a cualquiera de esos documentos, podríamos ver que quizás son más complejos de lo que nosotros pensamos y que de ahí pueden derivar diferentes aplicaciones filosóficas. Los dogmas, generalmente la asociación que nosotros tenemos con los dogmas es el dogma de fe. Sin embargo, si nosotros hacemos un breve análisis de lo que la ciencia nos dice de la existencia universal, vamos a ver que nuestro planeta Tierra, quizás en el sistema universal, es apenas comparado quizás con una gota de agua en un océano o con un grano de arena en el desierto más amplio de nuestro planeta. ¿Qué significa esto? Que lo que la ciencia dice, aun cuando la ciencia lo dijera bien, está sobre un porcentaje
de 0.000 de lo que se conoce. Y eso nos indica que realmente eso es lo verdadero y lo absoluto. Creo que eso no necesariamente pueda ser así, y tal vez el término dogma habría que pensar que mucho de lo que la ciencia nos da, pues también podría ser un dogma. Lo creemos porque los científicos nos dicen, porque hay un parámetro de investigación, pero ese parámetro de investigación está sobre un 0.0 y tanto de aquello que es conocido a nivel planetario, porque la mayor parte se desconoce. Entonces, muchísimas gracias, muy amable, y espero que les pueda haber servido esta pequeña reflexión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Toca el turno a nuestro último conferencista. Él es el doctor Ángel Morales Belueta. Él es originario de Villahermosa, Tabasco, México. Es licenciado en Contaduría Pública por la UJAT. Es licenciado en Derecho por la UJAT, maestro en Derecho con especialidad en materias fiscales, de métodos de solución de conflictos y derechos humanos por la misma UJAT. Ha ocupado diversos cargos como el coordinador de docencia, coordinación de posgrados nacionales del CONACYT, entre otras. Distinguido doctor, le escuchamos con toda la atención posible. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco el espacio que me brinda la división académica para poder hacer algunas reflexiones tocando en los festejos precisamente de la Semana de Juárez un tema importante acerca que precisamente se llevó a cabo en ese periodo, que es la filosofía mexicana durante el régimen liberal, en las cuestiones de qué existía en ese momento, ¿no? Hasta mediados del siglo pasado hemos visto que México ha dado resultados muy buenos dentro del marco de la filosofía. Sin embargo, estas ideas de luchas de clases sociales también se han inspirado mucho en grandes filósofos. De hecho, a veces tenemos la idea de que los principios o las definiciones de igualdad, de justicia, la vamos a encontrar en una norma, en una ley. Y resulta que son principios o postulados filosóficos que tienen diversas aristas, pero que aquí lo más importante es poner en el plano de la reflexión. ¿Cuál fue la filosofía que se dio precisamente en esta época, en la época de Juárez? Precisamente, él le apostó mucho a la cuestión del positivismo como proyecto educativo, y por eso hubo uno de los grandes expositores en su momento, en esa época, fue don Gavino Barreda. Don Gavino Barreda pues es un referente del positivismo mexicano, indudablemente, de todo lo que tiene que ver con cuestiones educativas, incluso varios premios, varias medallas o varias estatuas están hechas a su honor, y todas van enfocado a reformas educativas o todo lo que tiene que ver con la educación. Y esto es así porque él hace un parteaguas en esa época. Primero porque imagínense usted, estábamos en una época en donde había una serie de situaciones de clases sociales entre conservadores y liberales, y creo que lo más importante era aquí adoptar una posición para ver qué se iba a enseñar en las instituciones, tanto de educación media superior como en las instituciones de educación superior. Fíjese que don Gavino Barreda tuvo influencias de Augusto Comte. Augusto Comte fue un filósofo sociólogo en donde él hace referencia a tres estadías del ser humano, ¿no? La cuestión teológica, la cuestión metafísica, la cuestión abstracta. Y retomando estas ideas que Gavino Barreda tuvo influencia en Europa, quiso hacer un proyecto de modelo positivo en México a través de todas estas recopilaciones metafísicas y de un orden abstracto. Yo creo que, y algo que a mí me llamaba mucho la atención en esto, en las cuestiones de lo que se apostaba, era precisamente en la construcción de que en las escuelas
pues se debería de enseñar precisamente estas cuestiones que hoy en día, y hasta hoy en día las seguimos repitiendo, de qué cosa es la igualdad y qué es la justicia. Pero también tenía algunas contradicciones desde mi punto de vista, y aclaro que son posturas personales, en donde establecía que no se veía como tal, pero decía que el avance de un progreso, a pesar que existía, ya se había acabado con un régimen conservador y que ahora queríamos una cuestión más liberal. Existía todavía un desorden social y que la única manera en que podíamos acatar o educarnos sería a través de un gobierno que tuviera mano firme o mano dura, intentando tal vez hacer un acercamiento hacia un autoritarismo. De hecho, ustedes creo que sabrán, dentro de la historia luego sigue el porfiriato con 30 años, ¿no? Precisamente tomados de esas ideas en donde debe existir un orden social y que ese orden social alguien debe de llevar la batuta, aunque se escuche tal vez un poco para nuestro pensar el día de hoy, pudiéramos criticar y decir cómo un autoritarismo pudiera ser la base del progreso de una sociedad. En su momento se llegó a pensar, incluso los que, si ustedes conocen algunos gobiernos de hoy en día que han empleado este tipo de dictaduras, la principal y la que siempre emplean es que si ellos son los que llevan el mandato, el orden, es que su pueblo progresa, si no se vuelve una cuestión anárquica, es decir, no hay una estabilidad debido a que cada uno o cada quien en su momento dado pudiera en algún momento hacer o pensar lo que viniera en gana. Pongámonos a reflexionar lo siguiente. A mí me llama mucho este punto porque cuando a veces soltamos igual las ideas, sí necesariamente tiene que haber un hilo conductor para poder, reunir el conjunto de cosas que a lo mejor nos puede convenir en algún momento dado para poder desarrollarnos. Pero creo que la idea de un solo hombre o de un solo grupo, desde mi punto de vista, creo que no funcionaría para el desarrollo social. No estaría muy de acuerdo con esos puntos que, son puntos nada más de esta filosofía positivista que se trató de implementar en nuestro país. Y otro de los puntos también que se tocó durante la época, hablando del aspecto filosófico en la época de Juárez, fue la filosofía como un proyecto político. Ustedes habrán escuchado, quizás hasta el cansancio, en que de las cosas más significativas de Juárez, del presidente Juárez, fue las leyes de reforma, y que las leyes de reforma viene a haber pues un separamiento prácticamente de una idea teológica hacia una idea del Estado. Pero pensemos en una cuestión. Fíjese cómo los pensamientos del hombre, ¿no? Antes que yo estudiara filosofía, confieso que para mí el único conocimiento válido era la ciencia. Antes que yo, por eso me interesó estudiar la maestría, porque descartaba todo tipo de conocimiento que no fuera científico, y sobre todo después de haber hecho un doctorado, pues generalmente tienes una formación totalmente científica. Y entonces acostumbraba a que lo que no estaba referenciado, lo que no se encontraba en una revista arbitrada, indexada, pues entonces no lo tomábamos en cuenta. Sin embargo, la filosofía me dio otro parámetro, ¿no? Conocimiento es conocimiento, aunque sea chamán, conocimiento de los chamanes, es conocimiento. Es un conjunto de postulados que a lo mejor no son válidos para la ciencia, pero la ciencia, lo que habríamos aquí en poner en un plano de reflexión, si la ciencia estaría sobre cualquier tipo de conocimiento. Y hablo de esto porque, bueno, dentro de la cuestión filosófica hablamos también de la cuestión metafísica, ¿no? Y cuando hablamos de metafísica hablamos de cuestiones que no se pueden palpar a la vista. Imagínese usted que la idea de la Iglesia pues es la divinidad, y sobre la divinidad existían las ideas de que había un orden que provenía de lo natural, de las leyes de Dios, y que el hombre tenía que obedecer. Pero Juárez rompe con esta situación debido a que él considera, ¿verdad?, que el Estado tiene que cumplir una función,
pero nunca se revela como la iglesia, ni tampoco vamos a decir que es un ateísta, como muchas gentes lo quisieron describir en algunas biografías. Realmente lo que concluyo en la filosofía de Juárez es que es lo que dice, el Estado tiene una función muy específica, una función política, una función social, un desarrollo social, y la Iglesia cumple otra función. Y esa función que la Iglesia debe de cumplir, ¿verdad?, pues es la parte también que el ser humano necesita, la parte de la espiritualidad, la parte de esa cuestión moral. Y de ahí podemos entrar en debates si la cuestión moral es parte de la obligación del Estado. Incluso lo hemos discutido en las instituciones de educación superior, en las instituciones de educación primaria, si también las escuelas estamos obligados a implementar o a poder conducir postulados morales hacia los alumnos, o si eso le toca a los padres, o eso si vienen de sus casas, o también las escuelas tienen esa obligación. Digo, habría mucho que discutir, pero quiero cerrar este punto, ¿no? Es muy importante que tomemos todo ese conjunto de reformas que hubo por parte del expresidente Benito Juárez y que finalmente tenían esa situación de poder hacer que el Estado creciera, hacer que el Estado tuviera, cerrar brechas de desigualdad y en algún momento llevar a un estado del bienestar. Pues sería todo mi comentario. Les agradezco mucho. Pues bien, es así, entonces quedamos por concluido estas charlas de filosofía. Espero que se haya llevado una bonita retroalimentación y de todas maneras recuerden que en la página de Facebook se encuentran todas las actividades, videos y acciones. Si ustedes gustan pasar y repasar, adelante, son bienvenidos. Para terminar, me permitiré hacer la entrega de sus constancias a nuestros ponentes y, si me permiten, también una fotografía oficial con algunos de ustedes, si es que así lo desean. Y muchas gracias también a nuestros maestros que trajeron a sus grupos. Gracias por apoyarnos en esta ocasión. Muchas gracias.